Bueno, esta es la clase, creo que 10 u 11 del curso de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Hoy vamos a empezar con resoluciones, distintas resoluciones de ecuaciones con sus condiciones de contorno. Vamos a ver al principio algunos problemas que se pueden resolver usando transformación conforme, que es uno de los métodos que antiguamente eran eh, muy utilizados porque no había métodos numéricos para resolver. Entonces, si uno encontraba un problema y tenía un problema que quizá era un problema geométricamente muy complicado, pero encontraba una transformación que llevaba ese problema complicado a un problema simple, bueno, era mucho más fácil resolverlo porque había que hacerlo de manera analítica. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que son las transformaciones en el plano. Buena parte de esta clase de hecho, toda esta clase y parte de la que viene, vamos a concentrarnos en la ecuación de Laplace, porque es una de las ecuaciones que tienen como distintos enfoques para resolverlo. Y entonces vamos a empezar con transformaciones, que las transformaciones estas que transforman recintos en otros, tienen que ver con el plano complejo. Y entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la transformación. Eh, Cuando uno, como les conté, quiere transformar un problema que tiene un problema que tiene eh, una eh, problema geométrico de una geometría muy molesta, ¿sí? En un recinto R, uy, mejor lo hago con esto, en un recinto R, hay veces, no siempre, se puede buscar, hay una transformación que me transforma este recinto en algo más bonito, por ejemplo, no sé, un cuadrado, ¿sí? Entonces, si uno quiere que partiendo de un recinto que es conexo, ¿sí?, a un recinto que también es conexo porque uno quiere resolver las ecuaciones diferenciales dentro de cierta región, bueno, si esa región es conexa, es decir, no está compuesta por distintas partes sin intersección, y lo quiere transformar en un problema que también sea conexo, bueno, lo mínimo que uno tiene que pedir es que la función con la que uno transforma sea una función continua, ¿sí? Entonces, si voy a transformar un recinto conexo, ¿sí?, es decir, que está en una sola pieza, por decirlo de alguna manera, en otro recinto conexo, lo que tengo que pedir es que esa función sea continua. Si aparte voy a pedir que, por ejemplo, los bordes se mantengan suaves, siendo suaves, entonces le pido que sea derivable, que en números complejos, en variable compleja se llama holomorfo. Entonces, en general, uno pide como mínimo, como mínimo, que una función sea continua o que sea derivable, ¿sí? Derivable. Con esto nos vamos a garantizar que vamos a tener una, eh, una ¿cómo se llama? Un recinto, ¿sí?, y una solución que va a corresponder bien con el recinto y la solución original. Entonces, si aparte podemos pedir continua, ¿sí? Si aparte le pido que la función sea holomorfa, esto es un pequeño repaso muy rápido de variable compleja. Si vamos a transformar con una función holomorfa, ustedes recordarán, o si no recuerdan, es un resumen muy brutal, una función holomorfa, eso ya lo dije en algún momento en el curso, si f de z es holomorfa, tiene una parte real y una parte imaginaria que llamamos u y b. Estas dos partes, sí, estas dos funciones, que son funciones de x y de y, tienen laplaciano nulo. ¿Sí? Laplaciano nulo. No, laplaciano de 1, dos veces no, laplaciano de b igual a 0. Entonces, si uno tiene que en esta región tengo una ecuación que es la que, uy, your screen
Sharing is pause. ¿Ven? Hago lo mismo. No sé qué hice. ¿Ven? Pausé la... Hice lío otra vez. Vamos a repetir esto. Ya. Ahí está. Ahora estamos de vuelta. Si uno tiene una función, ¿sí? Por eso digo que esta clase va a ser principalmente de la ecuación de Laplace. Si uno tiene una función que tiene el laplaciano nulo en el recinto inicial, y esta función, ¿sí? Con la cual voy a transformar la región, ¿sí? Acá voy a terminar en dos funciones que son la composición entre una función que es armónica y una función holomorfa. Si la función es armónica es porque viene de una función compleja, entonces es como la composición de dos funciones complejas. Entonces acá voy a tener otras funciones, qué sé yo, u más y b, ambas mayúsculas, donde el laplaciano de ambas vuelve a ser cero. Entonces, no solo es continua, lo que me genera un recinto conexo en otro recinto conexo, sino que si es holomorfa, voy a tener una ecuación de Laplace en un lado y voy a tener una ecuación de Laplace en el otro. Esa es una cuenta que se hace muy fácil. Ahora, esto ya lo vi. Hay muchas transformaciones. La transformación más trivial es la identidad, que no hace nada. No sé por qué la dejé, porque en realidad me transforma la región en sí misma. Esto lo que hace es a cada punto, la traslación a cada punto lo mueve en un Z0, es decir, agarra mi recinto y lo corre en Z0, ¿sí? Z0, recuerden, es un complejo, así que en el plano se va a tener dos componentes. Esto que se llama de cambio de escala, que a mí no me gusta que se llame cambio de escala, pero todo el mundo lo llama cambio de escala, porque si esta transformación es multiplicar un número A por la variable Z del recinto, esta A es un número complejo, es decir, tiene un módulo, lo tengo escrito acá como RO, un módulo por un argumento, y el A phi 0, por Z que tiene su módulo, y el argumento a la I, no sé, phi, el producto entre dos complejos, saben que tiene módulo producto de los dos, y como argumento a la I, phi 0 más phi, el gato quiere entrar a la pieza, eh, lo que hace es, cambia el módulo, es cierto, porque el módulo de Z va a estar multiplicado por este ρ, que es el módulo de A, y aparte va a estar girado en un ángulo ρ, en un ángulo phi sub 0. Entonces esto más que un cambio de escala es un cambio de escala más una rotación. Eh, en R2 en general o en Rn, las rotaciones se hacen a través de matrices. ¿Sí? Que son matrices que tienen norma 1 y que tienen la traspuesta igual a la menos traspuesta, o sea, la matriz igual a menos la traspuesta o igual a la traspuesta. En números complejos es más fácil, es un número multiplicado por un argumento y eso me cambia el módulo de los números y me lo gira. Eh, entonces, un par de ejemplos básicos. Si el número A es un número real, o sea, tiene phi sub 0 igual a 0, no cambia el argumento de z, con lo cual solo le cambia el tamaño. Y si el módulo de A es 1, es una rotación pura, ¿sí? Porque esto sería que el ρ es igual a 1. Así que el nuevo z sería, fíjense, z como módulo y argumento phi 0 más phi. Bueno, en potencia se vuelve un poco más interesante porque sabemos cómo se operan con los complejos. Si uno tiene un número complejo que es módulo por E a la I argumento, el z a la n o el producto, lo que vamos a ver, el producto o la potencia, tiene módulo
z a la n y el argumento es n veces el original. Entonces, yo no sé bien, porque esto ya lo puse, estos dos esquemitas los puse, eh, esperen que corro esta pantalla que me molesta, los puse como que es lo que habitualmente se usa. Yo no sé, por ejemplo, yo no sé, se puede hacer la cuenta, si uno agarra, por ejemplo, una circunferencia, ¿sí? Y uno la transforma con z, no sé, al cubo. ¿En qué se transforma esto? Y yo les digo, si quieren jugar un rato, jueguen un rato, pero van a estar un rato haciendo cuentas y después ver qué curva queda. En realidad, en general, siempre queda una cosa que nada que ver con la original. Y esa circunferencia va a terminar siendo, no sé, alguna especie de elipse corrida, no sé, no tengo idea. Porque como la potencia lo que hace es cambiarme el módulo en cierto valor y ampliarme o multiplicarme el argumento por un cierto número, bueno, en general se usa este tipo de recintos, porque fíjense, si uno lo que tiene es, de hecho lo vamos a hacer en un rato, si uno lo que tiene es que quiere transformar este recinto que pinta en rojo, bueno, uno puede probar y ver, bueno, a ver, este no lo sé resolver, pero quizá el de la derecha sí, entonces lo que hago es multiplico, no, le aplico la transformación z a la n, me estoy muriendo de calor por el sol, hablando del clima, z a la n, entonces este que tiene argumento constante, ¿sí? Es un módulo de z por ahí a la i, no sé, alfa. Eso, cuando le aplico z a la n, me va a quedar el módulo que va entre 0 e infinito, no cambia, y el argumento va a ser n alfa, n veces alfa. N puede ser entero, puede no ser entero, ahí nos metemos con otro tipo de cuestiones, pero puede ser en principio cualquier número. Y el beta, el otro, ¿sí? El otro radio, también me queda multiplicado por n beta. Entonces, esto nos va a ser útil en algún problema que vamos a ver dentro de un rato, porque quizá este problema de la izquierda es difícil de resolver, pero el de la derecha es más fácil. ¿Sí? Nos va a pasar estrictamente con un caso. Seguimos, z cubo, bueno, cualquiera. La inversión es la más divertida de todas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, se puede demostrar, y es muy fácil, hay una cuenta que siempre hacemos en análisis 3 que es creo que se llama fórmula de inversión, no sé si se llama así, que si uno pasa de una relación como esta, fíjense que esto en R2, voy a borrar esto, acá, esto en R2 es una circunferencia o una recta, ¿sí? Porque si uno completa cuadrados y el A este es distinto de cero, se puede ver que eso es una circunferencia. Si A es igual a cero, es una recta. Bueno, uno puede, cualquier recta, digo, se puede escribir como esto, o cualquier circunferencia. Si uno aplica la inversión a esta relación, o sea, a una recta o circunferencia en particular, lo que se obtiene es una relación similar con nuevos parámetros, donde el u y el v son las variables estas son x y las iniciales, y u y v son las transformadas. Bueno, se puede ver muy fácil que una circunferencia o una recta se transforma en una circunferencia o una recta. El caso que nos sirve habitualmente, porque es el más lindo, se pique la pantalla, que nos sirve es el caso de una circunferencia que es tangente a uno de los ejes. En este caso, se puede ver muy fácil, se hace la cuenta, que si este punto es, no sé, A, un número real, este punto que está acá, ¿sí? Es 1 sobre A. Fíjense que A es real, así que 1 sobre A también es real. Y lo que se transforma, el resto, por ejemplo, el interior de la circunferencia, se va a transformar en el lado derecho de esa recta. Es bastante razonable porque la inversión, ¿sí? Un número complejo invertido tiene módulo que es 1 sobre el módulo inicial y, bueno, el argumento no importa, el argumento es el conjugado. Pero fíjense que
puntos que están acá dentro de la circunferencia tienen módulo menor que A, ¿sí? Porque están todos dentro de la circunferencia. Entonces, el 1 sobre esos números complejos van a tener módulo mayor que el 1 sobre A. Entonces va a estar a la derecha. Si tuviéramos, voy a poner en amarillo que nunca lo hice. Si tuviéramos la parte de afuera de esta circunferencia, lo que tendríamos sería la parte izquierda de esa recta. Obviamente, cualquier otra recta o cualquier otra circunferencia también tiene su interés llegado el caso, pero los que nos gusta, bueno, lo que me gusta, es esta transformación en particular, la que está parte de una circunferencia tangente a una recta paralela al mismo eje al cual era tangente, mejor dicho, la transformada, al cual era tangente la circunferencia. Obviamente, si tengo una circunferencia, uy, estoy haciendo lío, si tengo una circunferencia, ¿sí?, que es tangente del otro lado, lo que voy a tener es una recta paralela del otro lado, ¿sí? Porque esto sería B, ¿sí?, que es real y negativo. Entonces esto sería 1 sobre B, que es real y negativo, ¿sí? Bueno, no tiene mucho misterio. Lo que sí es útil para aplicar un montón de cosas. Lo único un poquito distinto es el caso de la circunferencia que es tangente al eje real, este es el eje real, porque si uno piensa lo mismo, supongamos que esto es I, ¿sí? Para simplificar, esto es I. Este punto, ¿sí?, Eh, es 1 sobre I. 1 sobre I es igual a menos I. Así que es imaginario, este punto es imaginario positivo, este digo, es imaginario positivo y este es imaginario y negativo. Así que claramente pasa lo mismo. Y ahí vuelve lo mismo. La parte de adentro de la circunferencia se transforma en la parte, en este caso de abajo, y cambiamos el color. La parte de afuera se transforma en la parte superior, incluido esto, ¿no? Por supuesto. Toda la parte superior de la recta esa. Es divertido. Estas cosas vemos en el análisis 3. Una homográfica es una función que el otro día mi hija en cuarto año me dijo que estaban viendo funciones homográficas. Wow. Una función homográfica tiene esta pinta. Tiene algunas características interesantes porque, por ejemplo, la primera, ahora lo vemos, se puede descomponer en traslaciones, cambios de escala e inversiones, o sea, no es una nueva transformación. Forman un grupo, las homográficas, y fundamentalmente, si uno aplica una homografía, obtiene algo, y aplica otra homografía y obtiene una segunda cosa, entre la primera y la tercera cosa, ¿sí?, hay una homografía, ¿sí? Porque una homografía de una homografía es una homografía. Bueno, esto de que puede descomponerse en cambios de escala e inversiones, por ejemplo, si uno tiene esta homografía, para no complicarse, uy, lo agarré al revés, para no complicarse con cuentas muy raras, z más 1 sobre 2, z más 1 sobre z menos 3, qué sé yo, una cosa así. Voy a sacar el amarillo porque no se ve nada. Voy a poner el azul. Es álgebra hiperbásica respecto a lo que venimos haciendo. Lo que escribo arriba es lo que está abajo, ¿sí? Y le sumo ahora en este caso 4 para que me dé lo mismo que había en el numerador. Z menos 3, separo en dos cocientes, me queda z menos 3 sobre z menos 3 más 4 sobre z menos 3. Entonces fíjense que me quedó 1 más 4 sobre z menos 3. Entonces, esta homografía que está acá, la descompuse acá hay un 4, fíjense, la primera operación, necesito esto sin escribir mucho. Primera operación que voy a usar, la primera operación que voy a usar es restar 3, ¿sí? La segunda es, ves que tengo el z-3 en el denominador, aplico una inversión, ¿sí? Apliqué una traslación, ahora una inversión, multiplico por 4, cambio de escala, y ahora aplico otra nueva traslación. Con lo cual,
la homografía termina siendo una combinación de las transformaciones que vimos al principio. No es una nueva, no es un nuevo comportamiento. En cambio, la exponencial sí es un poco más interesante. A ver, lo tengo acá. Sí, justo. La exponencial, si uno hace las cuentas con paciencia, que es lo que hacemos en el análisis 3, se escribe la exponencial como su parte real y parte imaginaria. Entonces, en el plano transformado, recuerden que estos eran, eh, acá, esto es X, ¿por qué no me quiere escribir esto es X? Esto es Y, el transformado, este eje nuevo es U, este nuevo es B, ¿sí? Me queda, ¿sí? Escribiendo parte real, parte imaginaria, y lo que se encuentra, operando mínimamente, todo esto muy rápido, es que, es que para x igual a constante necesito hacer para x igual a constante, ¿sí? Es decir, para una recta vertical, ¿sí? Lo que obtengo es una circunferencia, es lo que dice acá, fíjense, obtengo una circunferencia em, que tiene como radio el x0. Con lo cual, si me quedo, por ejemplo, con el x que va hacia infinito o hacia menos infinito, lo que voy haciendo es ampliando o achicando este radio. En cambio, si uno pone, el, transforma un y constante, lo que obtiene es no una circunferencia, sino un radio, ¿sí? Una semirrecta que tiene ángulo igual a I0, este I0, ¿sí? Con lo cual, eso nos traería problemas en análisis 3, no acá. Si uno empieza a subir o a bajar el valor de I0, lo que empieza a pasar acá es que esto empieza a girar hacia un lado o hacia el otro. Imagínense que si yo voy de I0 a I0 más 2pi, por acá arriba, esta recta, semirrecta, iría de I0 a I0 más 2pi, una vuelta más. Es decir, termina en el mismo punto. A nosotros esto ahora no nos importa, simplemente que en algún momento algún recinto puede tener que ver con una circunferencia o un radio o algo, entonces ahí que tenemos la exponencial. La inversa, que es fíjense que es como, uy, qué salame que soy. La inversa, acá está, que es la función logaritmo. Ahora sí, nos ponemos un poco más serios y decimos, bueno, a ver, si en realidad yo estoy partiendo al revés acá. Estoy yendo de mi recinto, estoy viniendo acá con el logaritmo. Les aviso que el logaritmo en realidad es logaritmo natural, no logaritmo decimal. Lo que estaría haciendo es lo inverso de antes. Entonces, dado que esto voy a recorrerlo una sola vez, ¿sí? El I0, si quieren, voy a recorrerlo una sola vez, voy a solamente moverme en una banda, ¿sí? Porque el I0 como mucho, el I0, este ángulo I0, como mucho voy a ir a 2pi para un lado y ya voy a haber recorrido todos los puntos, con lo cual en este plano, que es el plano del final, que es el que está a la izquierda, voy a terminar, si quieren, en todos los puntos, ¿sí? Porque el X0, si quieren, puedo ampliar o disminuir el tamaño de la circunferencia, con lo cual puedo moverme a derecha o a izquierda en este plano, pero voy a terminar en solo una banda de este plano V, que es el transformado. ¿Sí? Eso en algunas ecuaciones también me sirve porque si tengo una banda, ¿sí? Con alguna cierta condición de contorno, entonces es como que está involucrado el logaritmo de alguna manera. Antes
muchos años antes, en análisis 3 había eh, varias clases de transformaciones conformes, porque lo que les conté hace un rato, en la época pre, precomputación intensiva como ahora, las, los métodos para resolver las ecuaciones eran métodos analíticos, no había numéricos. Entonces, si uno podía simplificar la, la cuenta, bueno, era la diferencia entre poder sacar un resultado o no poder sacar ningún resultado. Nos queda una sola cosa, que antes hablamos de transformaciones, ¿sí? Acá hablamos de transformaciones en el plano, lo primero que vimos. Ahora hay una pequeña vuelta de tuerca que tiene que ver con transformaciones conformes. Ya sabemos que una transformación holomorfa me lleva un recinto conexo en un recinto conexo, una función armónica en otra función armónica, que será la transformada con la composición con la función, pero es como que empiezo en un problema, termino en otro problema, que son problemas equivalentes, ecuación de Laplace más alguna, eh, ¿cómo se llama? Más alguna eh, condición de contorno. Y hay una propiedad, un tipo de funciones, de transformaciones, que son las transformaciones conformes, que no voy a entrar en muchos detalles en la cuenta, por más que tenga mucho dibujito, y es que en una transformación conforme, me olvidé de una propiedad, que se la voy a poner ahora como a mano porque me di cuenta que me falta. Si uno tiene una curva, ¿sí? Una curva L, y la transforma con una función f que sea conforme, bueno, conforme o no, termina con una otra curva, lambda, ¿sí? Si esta transformación es conforme, si esta transformación es conforme, lo que va a suceder, y es lo que vamos a ver en la próxima página, es que el argumento de la tangente en el punto, este punto que estoy transformando en particular, que tengo que venir acá, este punto en particular, que se transforma en este punto en particular, ¿sí? Lo que va a suceder es que em, esta pendiente, la tangente de esta curva, se va a ver modificada en una cantidad fija y me va a dar esta lambda, ¿sí? Esta pendiente de la curva lambda. ¿Qué significa eso? Que si agarro dos curvas, por ejemplo, que pasan por el mismo lugar, vamos a agarrar otra curva. Si tengo dos curvas que pasan por el mismo lugar, por ejemplo esta, ¿sí? La roja, y agarro esta que es la roja, ¿sí? Esta curva tiene una tangente que está por acá, ¿sí? Vamos a poner L2. Esta sería L2', ¿sí? Esta tendría una tangente que sería lambda 2', en el mismo punto, ¿no? Pero no lo puedo dibujar. Lo que dice es que también, ¿sí? Esta curva L2, la tangente, esta curva L2, se va a ver modificada en la misma cantidad que se había visto modificada la otra curva, la lambda. Con lo cual, y esto sí lo pongo en amarillo porque es el único color que me queda, ¿sí? El ángulo que forman, el ángulo que forman las curvas, al transformarlas con una transformación conforme, va a ser el mismo una vez que las transforme, ¿sí? Es una propiedad interesante, una función eh, con cierta propiedad, que es la derivada distinta de cero en este punto, ¿sí? En el punto donde estoy transformando, y esa cuenta es esta que está acá, en el argumento de lambda prima menos el argumento de L prima es igual a una constante que no depende de la curva, ¿sí? Bueno, eso es lo que dice, que si entonces estas dos curvas se cruzan con cierto ángulo, al transformarlas se vuelven a cruzar con el mismo ángulo, ¿sí? Acá metí una función f conforme. Y me olvidé de una propiedad, seguramente me olvidé de la propiedad, efectivamente. Mire que estoy dándole vueltas a esto, que es siguiente, ¿sí? Tengo una curva L, L de t, ¿sí? Y
La transformo con una función f de z, digamos, en una curva, qué sé yo, lambda de t. Lambda de otro parámetro, t'. ¿Sí? Y tengo como condición, si esto es una propiedad de la formación f de z, que le voy a pedir conforme, porque entonces les voy a dar dos propiedades. Eh, si tengo una función que acá, si sobre la curva u, no, vamos a ponerle otra, g sobre la curva L vale alguna constante k, la función esta transformada g sobre lambda vale la misma constante k. Esta g es la función transformada g minúscula a través de f, ¿no? En la composición. Es decir, si tengo una curva a lo largo de la cual vale una constante, vale para constante nada más, no para funciones, vale 8, transformo con la función que pido conforme para quedarme más tranquilo, me queda una curva distinta, ¿sí? Que es la que está a la derecha, pero lo que sé es que sobre esta curva la función transformada vuelve a valer 8. Es genial. Esa entonces es la primera propiedad. Uno, uy, se me fue. En negro me queda propiedad. ¿Se cumple qué? Que si G sobre L es igual a K, entonces vamos a ponerle sí solo sí, porque puede haber una inversa. Sí, obviamente uno busca con inversas. G sobre lambda es igual a la misma constante K. G es igual a la F compuesta con G, ¿sí? O sea, le apliqué la F a G. G es igual a F compuesta con G, ¿no? Porque es lo que hice al transformar todo el problema. Esta es la primera propiedad, uno. La segunda propiedad, esa es más, también se puede mostrar, no hay mucha complicación. Si uno tengo, qué buen castellano. Si tengo, vamos a ponerlo en rojo, una función, una función tal como g, por ejemplo, vamos a usar g. Si g, ¿sí? La derivada respecto de la normal, ¿sí? Si g derivada respecto de la normal, ¿sí? La derivada de g respecto de la normal sobre la curva, por ejemplo, no, obviamente. Y acá en esta también hay otra normal que vamos a llamar n mayúscula. Eh, si la derivada respecto de la normal es cero en la curva de la izquierda, entonces, y esto también es un sí solo sí, la derivada de g respecto de la normal de la otra curva también es cero. Ah, bueno, también sobre la curva lambda también es cero. ¿Sí? Me olvidé de esta propiedad. Si puse solamente la de los ángulos, me olvidé de esto. Sí, entonces tenemos ya todos los ingredientes que nos pueden servir para empezar a resolver algunos problemas y entender cómo funcionan. Como las vez pasadas le dije, las ecuaciones diferenciales todas tienen distintos métodos de resolución. Este es un método muy antiguo. Este es el método de resolución eh, usando transformaciones conformes. Y fíjense que como se cumple esta que está acá, se cumple esta propiedad, que si es constante sobre cierta curva, entonces al transformarla se cumple la misma constante. Por eso es que en general estos problemas, ¿sí? Que son problemas de Dirichlet, o sea, laplaciano, cierto recinto con ciertas condiciones de borde, se usan para condiciones de contorno constantes, ¿sí? Que valen constantes, salvo este caso. Salvo este caso. Eh, primer problema que siempre doy en análisis 3 porque me parece fantástico, sobre todo cuando uno ve el segundo. Tengo
una circunferencia que podemos suponer que tiene radio 1, no hay ninguna pérdida de generalidad, como le gusta decir a los matemáticos. Suponer que el radio de esa circunferencia es 1, tampoco se pierde generalidad si se supone que esa circunferencia está centrada en el origen. Eh, Tenemos una ecuación, Laplaciano acá adentro es igual a 0, y en el borde vale cierta función, pero no cualquier función. Yo siempre digo esto, por ejemplo, ax más bi, vamos a ponerle un número. U de xy es igual a, no sé, 2x más 3y. Creo que siempre uso el mismo ejemplo, no sé, de hace años, pero le puedo cambiar el número, no cambia nada. Sobre, ¿sí? Si estamos en el borde, x cuadrado más y cuadrado igual a 1, que es lo que dice acá, pero le puse un valor. Entonces, este caso es particularmente fácil, no debido a la ecuación, no debido a al contorno, sino debido a la condición de contorno. ¿Sí? No debido a la forma del contorno, sino debido a la condición del contorno. ¿Por qué? Precisamente porque esta función que está acá, es armónica. 2x más 3y es armónica. Entonces, dado que el laplaciano de 2x más 3y es igual a 0, es una derivada segunda, ¿no? Sumada a otra derivada segunda, una función lineal, da 0. Entonces, lo que digo, y ahí me amparo en que sé que la solución, si existe, que existe con la cantidad de condiciones necesarias, es única, entonces digo que U, entonces, de xy, va a ser 2x más 3y, uy, qué raro, 2x más 3y, en x cuadrado más y cuadrado menor que 1. ¿Por qué puedo decir esto? Lo puedo decir por dos razones. La primera es que el laplaciano de u vale 0, efectivamente. ¿Sí? Mi u propuesta vale 0. Y segundo, que sobre el contorno vale lo que tiene que valer, que es 2x más 3y. Eh, y como la solución es única, entonces la solución que encontré acá, medio místicamente, entre comillas, medio, eh, sí, medio de zaraza, es la solución. Guarda la tosca. Que yo haya podido encontrar tan fácil esta solución es más mérito del problema, es más mérito del docente que del problema. Porque si en vez de haber agarrado 2x más 3y, hubiera agarrado una función que no tiene Laplaciano nulo en el borde, por ejemplo, 2x cuadrado más 3y, bueno, en vez de resolverlo en dos renglones, lo hubiera resuelto en unas cuantas páginas, en 3, 4 páginas mínimo, porque tengo que hacer un montón de cosas que vamos a ver más adelante y que tengo que remarla bastante. Entonces, ¿qué quiero decir con este problema? ¿Este problema para qué me sirve? Porque este problema no es simple por la forma del contorno y no es simple por la ecuación, es simple por la condición de contorno. 2x más 3y. ¿Sí? Que me encanta este problema. Me encanta este problema. Obviamente hubiera valido lo mismo, pero ahora van a ver por qué uso una circunferencia y no un cuadrado. Si hubiera agarrado, en vez de una circunferencia, hubiera agarrado un cuadrado, ¿sí? Un cuadrado que está en cualquier lugar, ¿sí? Que está acá. Yo digo, acá dentro de este cuadrado, la función es armónica. Y en el borde vale 2x más 3y. Sí, puedo decir que vale 2x. Es una función que es continua y todo el borde vale 2x más 3y. Bueno, podría decir lo mismo. Entonces la solución adentro es 2x más 3y. ¿Por qué? Porque 2x más 3y es armónica en todo el plano. Fantástico. ¿Por qué no usé un cuadrado? Por este problema. Hago el mismo, ¿sí? El mismo ejercicio, casi el mismo ejercicio. Pero esta vez, en vez de quedarme con eh, la parte de adentro, me quedo con la parte de afuera. Una cosa importante que no noté antes es que pido que la función sea acotada, ¿sí? Porque es una función que tiene
Laplaciano cero es una función bien comportada porque la suma de sus dos derivadas segundas, primero ya es dos veces derivable, y la suma de sus dos derivadas da cero en todo punto interior, con lo cual no diverge en ningún punto interior. Si no, esa ecuación no se cumpliría. Entonces, pedir acotada en este caso, eh, medio parece que sobra, pero no en este caso, porque yo canchero, en vez de ax más bi, pongo 2x más 5y. ¿Sí? 2x más 5y. Vamos a poner u de xy es igual a 2x más 5y. Si x cuadrado más y cuadrado es igual a 1, o sea, justo en el borde. Entonces, alguno rápido de jugador de truco diría, bueno, listo, esa es la solución. Es casi funciona. ¿Por qué? Porque es cierto, 2x más 5y es armónica sobre el borde y es armónica en todo el resto del plano. El problema es que no es acotada. No es acotada porque diverge con xy. Entonces, ¿qué hago? Yo o me vuelvo loco o busco una solución. La solución tiene que ver con alguna de las transformaciones que vimos antes. Si yo transformo, si yo transformo este problema, vamos a una página más. Ven que perdí el mouse. Si yo transformo con una circunferencia de radio 1, la transformo con la inversa, con 1 sobre z. A cada punto le corresponde el inverso de sí mismo, digamos. Los puntos que están sobre el borde tienen módulo 1, así que el 1 sobre los puntos de módulo 1 son los mismos puntos. ¿Sí? Así que la circunferencia de radio 1 se transforma en la circunferencia de radio 1. Pero el módulo de los puntos eh, dentro de la circunferencia, que es menor que 1, 1 sobre módulo menor que 1 es un módulo mayor que 1, así que lo que me da es la parte de afuera. Sí, pero me da la misma circunferencia. No es esencial que me dé la misma circunferencia. Si esto es un 5, entonces este radio sería un quinto. No cambia conceptualmente. Pero entonces digo, voy a hacer eso acá. Si se me simplifica de alguna manera la condición de contorno, soy Gardel. Entonces es lo que hago. Transformo el problema y ahora sí vamos a observar una transformación que de hecho es conforme. Vamos a aplicar 1 sobre z. Entonces, ¿qué problema me queda transformado? Me queda transformado. Ah, lástima que no hice el dibujito. Me queda. La circunferencia es la misma porque tiene radio 1. Me queda del lado de afuera. ¿Sí? Me queda del lado de afuera. Ahora vamos a ver las ecuaciones. Página. Tengo uxx más uy igual a 0. Entonces, de x y voy a pasar a dos funciones. P más q. Ahí está. P de xy más q más y por q de xy. Donde 1 sobre x más y por y, vamos a poner acá más y por y, es igual a p más y por q. ¿Sí? Para no usar v porque v es la función. Entonces, la ecuación original es una ecuación de Laplace. Al transformarla con 1 sobre z, ¿sí? Al transformarla con 1 sobre z, como 1 sobre z es una función holomorfa, termino en una función, ¿sí? En una función que también es armónica. Entonces, voy a terminar en una función que depende de eh, p no es de xy, no es de xy, es otra función. Bueno, esto u, ¿sí? Va a ser, sacar esto lo borro. Aquí. U va a ser, ¿dónde estás? Perdí el mouse. U va a ser p más iq. ¿Sí? Y una es la inversa de la otra, que está acá. Entonces, voy a terminar en una ecuación que no es
en, en X y, sino en las nuevas variables que son P y Q. Entonces voy a tener una función, esta es minúscula, ¿sí? U es minúscula, la voy a terminar en una mayúscula, UPP más UQQ igual a cero. P y Q son las nuevas variables, ¿sí? Porque dijimos que cuando transformábamos una región con una función holomorfa, era composición de holomorfas, terminaba en otra función holomorfa. El borde sigue siendo el borde, lo dijimos acá. Sí, el borde sigue siendo el borde. Ahora vamos a ver cómo queda la condición de contorno. La condición de contorno, U, que era sobre el borde, era, me olvidé cuánto valía, 5, 2x más 5y, 2x más 5y. Ahora, el x y el y lo tengo que escribir en función de P y Q. Lo tengo que escribir en función de P y Q. Así que de nueva página, ¿sí? X más y por y es igual a 1 sobre P más y Q. Ustedes saben que la fórmula de la inversa es P menos IQ sobre P cuadrado más Q cuadrado, que son las nuevas variables. Así que X es igual a P sobre P cuadrado más Q cuadrado, y el Y es igual a menos Q menos G, no, menos Q sobre P cuadrado más Q cuadrado. Así que, lo de mi abuela, 2x más 5y, escritas en las variables P y Q, me queda 2 por P sobre P cuadrado, allá, P cuadrado más Q cuadrado, menos 5Q sobre P cuadrado más Q cuadrado. ¿Dónde vale esto? Esto es U, ¿sí? Esto es en P cuadrado más Q cuadrado, ¿sí? Igual a 1, ¿sí? Porque es la circunferencia que se transforma en su propia circunferencia. Con lo cual, U, Perdón, ahí sí, para la definición de U nos falta en el segundo término I, ¿a dónde estás? en donde recién define U como 2P sobre P cuadrado más Q cuadrado menos, ahí en ese menos no vendría I. No, 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 son reales. Ah, listo, perdón. ¿Sí? Porque acá, por ejemplo, ¿ves? Esta es la versión compleja, digamos. ¿Sí? Sí, 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 ok. Entonces, la primer coordenada X es P, es esta sobre esta. Sí, ¿Sí? sí, Y la sí. segunda es esta sin el I. Ah, sí, 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 eso sí lo veo, sí. ¿Sí? O Porque sea, que X e Y son reales, sí, sí sí, lo X veo. e Y son reales y P y Q. Lo que pasa, P y Q es una pésima elección de variables. Siempre elijo U y B y hago lío porque la variable, la función se llama U. Entonces, no, para acá no, para acá tengo que ir. Para acá, acá. Entonces, fíjese, la condición de contorno me queda Sí, sí, P más sí, Q ahí cuadrado vi, más lo vi cuadrado. completito. Lo vi Esto queda completito, perdón. 1, Sí, 1. ¿Estamos? sí, sí, Entonces, sí, entonces, vamos a recompilar. Esta es la condición de contorno. Esta es la ecuación. Y así que escribo todo completo. Ahora, ¿cómo me quedó la ecuación transformada? Me quedó, ¿en qué región me quedó? En P y Q, ¿sí? Me quedó en el interior de la circunferencia. Recuerden que el problema inicial era afuera, pero lo invertí en variables P y Q. La ecuación es U, la función grande, ¿no? Derivada segunda de P más U, derivada segunda respecto de Q, igual a cero. La condición de contorno, U sobre P cuadrado más Q cuadrado, es igual a, yo no sé cuánto era, 2P menos 5Q, que está acá, ¿sí? Estoy juntando todo. 2P menos 5Q, y bueno, U acotado, ¿sí? Este es mi nuevo problema, en las nuevas variables, ¿sí? Ahora, este es igual que el primer problema que vimos. El primero que vimos era este. ¿Dónde está?
este, donde como teníamos el interior de la circunferencia y pedíamos acotada, entonces podíamos reemplazar directamente esta condición de contorno como solución, porque era acotada en el interior de la circunferencia. Al ser el mismo problema, entonces digo, ah, mira, u de PQ va a ser esta función, esta que está acá, que es 2p menos 5q, pero ahora para todo el interior de la circunferencia. Si p cuadrado más q cuadrado es menor que 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Hicimos lo mismo que al principio. La única novedad es que tuvimos que transformar el problema en otro que ya sabíamos la solución, porque era igual que el primero que habíamos hecho. Ahora, esta es la solución, como le digo a los alumnos. Esto es lo que tengo que recuadrar, como decía un compañero de la facultad. ¿Esto lo recuadro? No, lo recuadro, pero más o menos, porque esto no es lo que tengo que entregar. No está resuelto el problema, no es que esta es la solución del problema. Lo que No, tengo que tenés que hacer, volver a las coordenadas originales. exactamente, tengo que volver a las coordenadas originales. Entonces, hasta acá estamos bien, pero sí tengo que volver a las coordenadas originales. Ahora, en general, y eso lo vamos a ver también en las otras transformadas, tipo la de Fourier, cuando resolvamos el problema con, por ejemplo, una transformada de Fourier, vamos a ver que en el mundo de las P y Q, digamos, que es el mundo de las W para Fourier, el problema se resuelve fácil. Y el lío está volver a las variables, está cuando tengo que volver a las variables x. En este caso es fácil, pero hay veces que lo complicado es volver a las variables iniciales. 2p menos 5q lo copio, u de pq es igual a 2p menos 5q, y ahora menos 5q. Ahora lo que tengo que hacer es escribir esto en función de xy. U de xy va a ser esta función de acá arriba escrita en xy. Ahora, P más IQ es igual a 1 sobre X más I por I, ¿sí? Que es la inversa, que es lo mismo que hice acá. No, ¿dónde lo hice? Ah, lo hice más adelante, acá, donde lo hice acá, ¿sí? Pero al derecho, digamos. Entonces me va a quedar P es igual a X sobre X cuadrado más Y cuadrado, y Q es igual a menos I sobre X cuadrado más Y cuadrado. Fíjense que tiene la misma forma que el otro. Entonces, esta función en xy me va a quedar 2x sobre x cuadrado más y cuadrado, menos, con este menos me queda más 5y sobre x cuadrado más y cuadrado. Lo escribo más bonito y me queda u de xy es igual a 2x más 5y sobre x cuadrado más y cuadrado. Y esta es mi solución. Y esto vale para x cuadrado más y cuadrado menor que, allá, cuadrado menor que 1, que es el interior de la circunferencia. Verifico, ¿sí? Debería verificar. Esta función, esta u de xy, ¿es armónica? Y debería serlo, ¿sí? Porque es la composición de una lineal con una inversión. Esto tiene que ser armónico, ¿sí? Esto tiene que ser armónico. Se los dejo como tarea para el hogar, pero nada, da que tiene la Laplaciano cero. Pero lo puedo justificar del punto de vista que es la composición de dos funciones armónicas, o si quieren, dos funciones holomorfas. Entonces, tiene la Laplaciano cero, con lo cual la primera de las cosas que tiene que cumplir, que es esta, voy a limpiar esto porque es un asco, la primera que tiene que cumplir, que es la ecuación, ¿sí? Espere, voy a resaltar. Esta la cumple. Sobre el borde, ¿vale? Era 2x más 5y, habíamos hablado, ¿no? 2x más 5y, sí, es esta que está acá. ¿Vale 2x más 5y la función? Y sí, porque en el borde vale x cuadrado más y cuadrado igual a 1, con lo cual esto vale 1. Entonces me queda 2x más 5y. Entonces, efectivamente, la función cumple con que es armónica, es
2x más 5y en el borde, y la última, u acotada. No, ¿dónde está? U acotada. ¿Es acotada U? Sí, efectivamente es acotada, perdón, en la zona de afuera de la circunferencia. ¿Es acotada? Y sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo arriba un polinomio de grado 1 y abajo un polinomio de grado 2, con lo cual esto tiende a cero en el infinito. Así que esta efectivamente es la solución que cumple con las tres cosas. Moraleja, este problema, vamos de vuelta, este, este problema, voy a limpiar un poco, era al principio, parecía medio místico, pero en cuanto a uno le dicen cómo se resuelve, ya está. Vos reemplazás por la misma función armónica, que en este caso es 2x más 3y, se reemplaza esta, ¿sí?, como solución del problema, porque es armónica y vale eso en el borde, obviamente, em, y ya estamos. Cuando voy al segundo problema, el segundo problema es en la parte de afuera de la circunferencia. Ya no es tan fácil reemplazar por la función que me dieron, porque no está acotada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago una, hago una, uy, ya, una transformación, ¿sí?, que es la inversa, que me lleva de la parte de adentro, o acá lo dibujé mal, a la parte de afuera, porque acá es la parte de adentro, ¿sí?, que me lleva de la parte de afuera a la parte de adentro de la circunferencia. Y ahí sí, tengo este nuevo problema. Y este nuevo problema se ve igual que el problema que hicimos al principio. Y entonces ya sé cómo se resuelve. Esto es reemplazar por esta función en todo el punto interior de la circunferencia y lo único que me falta, que es este último paso, es volver a las variables iniciales. ¿Sí? Eso va a pasar siempre. Entonces, fíjense, una manera súper elegante de resolver una ecuación que si tuviera que plantear algo más complejo, como, no sé, separación de variables, que es lo próximo que viene, me hubiera llevado mucho más tiempo. Recalco el hecho de que estos son problemas que están bien pensados en el sentido de que esta función, a x más b por si hago eso no se ve nada, que esta función es una función armónica. Si acá usara 2x cuadrado más 3y, con un cuadrado acá, 2x cuadrado más 3y, me vuelvo loco para encontrar la solución. O al menos, bueno, sí se puede encontrar, pero no es horriblemente fácil como este problema. Entonces, esto es más mérito de la condición de contorno que de la geometría o de la ecuación. Eso es interesante de esta pareja de problemas. Siguiente problema, ¿dónde está? Siguiente problema. Eh, tengo que resolver, tengo que resolver, ¿sí? Esto es el semiplano superior y tengo como condiciones de contorno, ¿sí?, una constante A, una constante B y una constante C, que acá empieza en, no sé, x1 y acá empieza en x2. Recuerden que esto es xy, que son las variables, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo resuelvo esto? Vamos a ver más adelante que hay una forma de resolverlo usando transformada de Fourier y sale muy bonito, pero esta es obviamente mucho más fácil. Entonces, en este caso, lo que hago es apelar a la definición del logaritmo, que la tengo muy lejos, pero el logaritmo de un número complejo, tenía dos partes. Era el logaritmo del módulo de z más i por el argumento de z, ¿sí? Más 2 si uno no lo define bien, qué sé yo. Y esto, con ciertas pequeñas restricciones, es una función holomorfa. Si es una función holomorfa, tanto su parte real como su parte imaginaria ¿cómo se llama? Son armónicas. Entonces, el laplaciano de logaritmo de z, de módulo de z, es igual a 0, y el laplaciano
y el laplaciano del argumento de z también es 0. Las dos, acá me falta una R, las dos son armónicas. Entonces lo que uso en este problema es precisamente la característica de laplaciano igual a 0 de la función argumento. Porque construyo lo siguiente. Voy a limpiar un poco. ¿Puedo copiar todo esto? Sí. Voy a copiar esto y voy a limpiarlo. Así no lo perdemos. Control C, página nueva. Ok. Quedó todo mal copiado. Bueno, control Z. Perdón. Bueno, tengo que borrar el lío que hice. La cosa es así. Bueno, voy a borrar. Voy a borrar acá. ¿Sí? A, B y C son constantes. Esto ya lo sabemos. Porque los ejes no me los copió. No me los copió. Lo que vamos a hacer es escribir dos argumentos, porque esta C es una constante, esta B es una constante, esta A es una constante. Lo que voy a hacer es escribir una combinación de dos argumentos. Esperen que tomo agua. Uno medido desde un punto donde cambia la constante y otro medido desde otro punto donde cambia la constante. A este lo vamos a llamar phi1 y a este lo vamos a llamar phi2. Phi1 es igual a el argumento, de z menos x1. Y phi2 es igual al argumento de z menos x2. ¿Sí? Es decir, el argumento medido, ay, se me atoró. El argumento medido desde el punto x1 y x2. Ahora, este argumento, por ejemplo, el argumento phi1, lo pongo en amarillo. Eh, en estos puntos vale 0 y en estos puntos vale pi. ¿Sí? Lo mismo le pasa al phi2. En estos puntos vale 0 y en estos puntos vale pi. Entonces, si construyo la siguiente función, vamos a una página. Digo que u es la función que quiero, x y son las variables, como no, vamos a poner alfa por argumento de, ¿cómo llamé? Argumento de z menos x1 más beta, el argumento, me trabé la voz, de z menos x2 más cierta gamma, beta y alfa son constantes, puedo armar la solución. Entonces pongámosle valores solamente para no hacer tan extraño. Vamos a poner que A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a, no sé, 1, qué sé yo, cualquiera. Em, Fíjense que lo que preguntaban la otra vez, este es un caso de condiciones de contorno discontinuas, por ejemplo. Y la solución, vamos a ver que tiene problemas en esos puntos, precisamente porque los argumentos tienen problemas en esos puntos. Acá tengo un salto de 1 a 2 y acá tengo un salto de 2 a 1, ¿sí? En las condiciones de contorno. Este, este, esta función, esta función no existe para z igual a x1 y para z igual a x2 no existe porque justo es donde vale 0 y el argumento de 0 no existe. Sin embargo, fíjense, en este eje de acá, en este eje no, en esta semirrecta de acá, phi2 vale 0 y phi1 valen 0 ambos. ¿Sí? Porque el argumento visto desde phi2 de estos puntos es 0 y el de estos puntos es 0. Así que vamos acá, ¿sí? 0 en los primeros puntos, perdí el mouse.
0 es igual a alfa por argumento, no, 0 no. ¿Y cuánto vale todo eso? 1, ¿sí? Que es el valor de U. Alfa por 0 más beta por 0 más gamma. ¿Sí? Este uno es este uno, ¿sí? Donde ambos valen 0 los argumentos. Después, entonces, de acá saco el valor de gamma, ¿sí? Y así voy a tener tres ecuaciones, gamma igual a 1. El del medio, vamos al del medio, y se lío con el monitor. El del medio, este 2, ¿sí? Control Z. El argumento Φ2, el argumento Φ2 es visto desde acá, ¿sí? Estos puntos, estoy viendo ahora. El argumento Φ2 vale pi y el argumento Φ1 vale 0, ¿no? Porque desde acá vale pi y desde acá vale 0. Así que vamos a escribir eso. Esto es un 2. Esto es un 2. Voy a, que es el punto del medio, son los puntos del medio, es alfa por el argumento menos x1 es el de la izquierda, así que vale 0, más beta por pi, que es el argumento 2, más 1. Entonces, de acá despejo beta. Beta es igual a 1 sobre pi. ¿Sí? ¿Y se viene la cuenta? Sí. Y después me queda estos puntos de acá, donde tengo el láser. Estos puntos de acá, que tienen el argumento Φ1 igual a pi y Φ2 igual a pi. Y con eso me da la tercera constante que se me ocurre. Podría haber probado con 1, pero me di cuenta que no funciona. Bueno, ya sé que funciona con 2, por eso lo hice con 2. Entonces me queda 1, otra vez, es igual a alfa por pi, más 1 sobre pi por pi, más 1, ¿sí? Beta gamma, así que acá me queda 1, 1, 1 más 1, 2, y entonces me queda alfa es igual a menos 1 sobre pi. Entonces, armo la función a u de xy es igual a menos 1 sobre pi por el argumento de z menos x1 más 1 sobre pi. Estoy haciendo de memoria, así que voy a pifiarla. Argumento de z menos x2 más 1. Sí, era eso. Así que con esto, con esta función, ¿sí? Esta función es una combinación de funciones argumento, así que el laplaciano de u vale 0 porque es una combinación de funciones que tienen argumentos, tienen laplaciano 0, y aparte cumple con las condiciones de contorno, porque así es como lo armamos. Vamos a ver más adelante un caso muy bonito de esto, que no es 1, 2, 1, sino que es 0, 1, 0. ¿Sí? Que esto ya lo hicimos, ¿sí? Es el pulsito que vale 1 o alguna constante entre dos puntos. Bueno, esto podría ser la condición de contorno de este problema. Pero ahí sí no vamos a hacer argumentos, que si ahí vamos a hacer una transformada, entonces va a ser una solución como mucho más analítica. Pero tiene que dar lo mismo, y de hecho se puede probar que da lo mismo. ¿Qué es esto? Otro más. Bueno, esto es más o menos fácil. Este es más o menos fácil, porque lo que tengo es que acá adentro tengo una función cuyo laplaciano vale 0, obviamente, y que vale en un ángulo alfa cierta constante A y en un ángulo beta cierta constante B. Una ci- En un ángulo beta cierta constante B. Bueno, esto es básico. Acá lo que propongo es que hacemos alfa y beta, A y B lo sucede, así que vamos a usar A minúscula, A por el argumento de Z. Fíjense que acá está centrado en 0, si no centraría en Z menos Z0, más B, más B, de forma tal que U sobre
eh, argumento igual a alfa, ¿sí? Argumento igual a alfa, que es este borde de acá. Esto tiene que valer A, ¿sí? Entonces, A por alfa más B es igual a mayúscula. U sobre argumento igual a beta tiene que valer B. Y esto va a ser A por beta, no, sí, A por beta más B igual a B. Dos ecuaciones, dos incógnitas y resolver el problema. Esta solo con un, ¿cómo se llama? Con un solo argumento. Hay otro problema, es una pequeñísima complicación. ¿Qué pasa si agarro el mismo problema de cuña, ¿sí? El mismo problema de cuñas, y acá adentro es donde tengo el laplaciano igual a cero, pero esto vale, acá una constante en todo este, ¿cómo se llama? En todo este radio vale una constante, pero en este, ¿sí? Alguna mente creativa o alguna necesidad matemática me llevó a que vale dos valores distintos, B y C. ¿Sí? Entonces, acá ya no vale lo que hacía acá. Acá no vale esto que hice acá en este problema. Entonces, ¿de qué me disfrazo? Bueno, ahí apelo a otra ecuación, a otra transformación. Y esa otra transformación va a ser un z a la n. Hay que ver bien, qué tanto n es, porque si esto, por ejemplo, es pi sobre 4, ¿sí? Va a ser un 4 z a la cuarta, porque esto va a terminar entonces en un problema, ¿sí? Donde esta parte, este eje, este eje no, esta semirrecta que tiene argumento cero, 0 por n me da cero, así que este es el mismo de antes. Recuerden que ante una transformación conforme, los bordes constantes se mantienen como constantes. Y esto lo que va a tener es, con esto, al elevarlo a alguna potencia correspondiente, me va a llevar este borde a estar de este lado. B y C acá. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener un problema en el semiplano superior con tres constantes, que es lo que hicimos hace un rato acá. Entonces llevé un problema al otro. Este lo sé resolver, este lo sé resolver, este no puedo, el de la izquierda, pero transformándolo con un z a la, no sé, alguna potencia, termino en un problema que sí se resuelve. Eh, último par de problemas, creo. Último par de problemas. Sí, después hay, uno puede pasarse horas y horas con esto. Último problema porque me gusta. Mario, Eh, sí, te escucho. ¿puedo hacerte una consulta sobre esto ahora o preferís dar este último ejemplo? O sea, es Dale. genérica la consulta. Mi pregunta es, pensando en lo de la inversión puntualmente, o sea, hay más de una transformación conforme que te convierte, por ejemplo, justo el que vimos de la inversión, o sea, lo que está fuera del círculo, en el interior en el disco. ¿Tá? O sea, vos podrías haber usado 1/5 z a la cuarta, eso, por más de que cambia el argumento y las veces que das vuelta en el círculo, pero, o sea, también eso te mete lo que estaba afuera del círculo en el interior, y Sí. si bien por ahí era complicarse al cohete, eso también funcionaba. Entonces, mi pregunta es, No, ahí tengo si un vos... problema, Ah, ok, me imagino que no hice la cuenta, pero está buena la pregunta, porque no hay una sola transformación que te sirve, que te lleve a un problema resoluble, pero me sí, parece a que eso si iba. vos transformas con uno sobre z a la cuarta o al cuadrado, la condición de contorno que te va a quedar en el problema transformado ya no es tan fácil de resolver, Claro, estimo yo. claro. Entonces, Habría que hacer la y cuenta, esa, sí, y esa consulta. porque te la conocías, ¿sí? Porque sabes que la transformación de la inversión hace eso.
Sí, Y lo mismo para la de la cuña y etcétera. Entonces, exactamente. eso naturalmente va a hacer que, bueno, si en algún caso te toca una ecuación con un contorno para la cual no te sabes la transformación conforme, para mapearla en un recinto más sencillo, eso Estás en el naturalmente va a ser horno, una estación estás del en el horno. horno. Entonces mi pregunta es, si vos conociendo las fronteras del problema, si existía alguna técnica para poder hallar una transformación conforme que mapease U en B, por ejemplo. U y B dadas. No la No sé, conozco, no la algún conozco. método variacional o algo de eso. Lo Lo que imagino pasa porque, que bueno, vos, ponele que vos quieras transformar tu frontera en una cosa determinada, por ejemplo, una circunferencia centrada. sí, Quizá haya algún método, pero lo que pasa es que se te va a complicar quizá las condiciones de contorno. Pasa que fíjate que las transformaciones nos llevaron a problemas que no siempre eran circunferencias, eran otras cosas y que me sí, quedaba más fácil en otras cosas. Yo siempre cito el caso no, la respuesta es, yo no sé si hay una forma, supongo que no, porque antes se le dedicaba mucho tiempo a las transformaciones conformes y era un dolor de cabeza, porque ahora esto es más una curiosidad que otra cosa, digamos. De hecho, yo te diría que casi toda la materia es una curiosidad más que otra cosa, porque con los métodos numéricos se terminó toda la gracia. Pero yo siempre lo presento en el curso de análisis 3 como, bueno, esto yo no pretendo, no pretendemos que sepan, dado un problema, cuál es la transformación conforme que me lleva a un problema resoluble, ¿sí? Sino que entiendan que en este problema, con esta transformación me queda bonito, ¿sí? claro. No, yo no sé si hay una regla general así para encontrar una transformación conforme. De hecho, yo creo que no la hay porque siempre cito este caso y eso lo pueden encontrar porque es muy interesante. Son los que se llaman perfiles de Zhukovsky. Los perfiles de Zhukovsky son perfiles de alas. Mira, me salió bastante bonito. Alias no, ¿sí? Son alas, perfiles alares, ¿sí? Alas de avión. Este, y se llaman de Zhukovsky. Yo nunca sé si es latina, Y, porque em, porque hay una transformación conforme que me lleva esto a una circunferencia de radio 1 central en el origen con una singularidad en el punto I sobre 2. ¿Sí? Es como casi un postre, ¿entendés? Si no me equivoco, esta transformación es z más 1 sobre z o algo parecido. Eh, ¿cuál es la gracia de esto? Mira, como tiene un nombre, yo supongo que si hubiera un método general no le hubieran dado el nombre a este tipo por hacer esto. Es más una petición de principio que otra cosa. Lo que hacían era, en la época que vos tenías que calcular si un avión iba a tener cierto poder de despegue o qué carga iba a poder llevar o qué si iba a volar directamente, vos tenías que poder hacer un cálculo con diferencias de presiones, flujos arriba y abajo. En esta geometría de la izquierda, es un quilombo, porque tu geometría es un problema. Este punto de fuga, ¿sí? Donde las dos corrientes de arriba y de abajo se juntan en ese punto, es lo que genera que de este lado tenga una singularidad. Em, y haber encontrado esto me parece que llevó su buen trabajo, su buen trabajo. ¿Sí? No, simplemente no creo que haya un método eh, muy general como para encontrar una transformación conforme. Ok. De hecho, lo que hacían los tipos era variar pequeñas cosas en este problema, ¿sí? En este problema. Acá podés calcular todo porque encima es la parte interna de esa circunferencia. Sí. Tenés el problema a resolver en un lugar muy chiquito, que siempre analíticamente es más fácil. Variaban cosas y ahí podían ver sustentación y pequeñas variantes o qué no tenían que hacer. Bueno, eso en la época que había que hacer todo
a mano, regla de cálculo y horas sentado calculando. ¿Y eso ¿Sí? más o menos en qué momento fue? ¿En la década del 70? ¿Hasta ahí No, llegó esto o qué? esto es 40, Ah, ok, más o menos 40. Eh, Vos pensás que los aviones de la Segunda Guerra Mundial empezaron a designarse, no, a diseñarse con cierto criterio un poco más físico, pero los de la Primera Guerra Mundial no. La Primera Guerra Mundial copiaban algo que funcionaba y a la lona. claro, Y toda esta teoría es 30, 40, o sea, no es tan vieja. Es interesante porque vos pensás que ahora si vos tenés una duda de cómo es la solución, podés plantear algo, vas a internet y en 5 minutos te da la solución. Y al menos, más o menos un comportamiento, más o menos qué ecuación cumple. Los tipos no tenían nada, era pura cabeza y puro lápiz. claro. En- eh, ¿Y in- cuándo se empezó a usar el análisis funcional propiamente en este tipo de problemas? No, porque hasta ahora estamos en cálculo, digamos. O sea, hasta ahora la gente que hizo esto venía usando cálculo complejo. ¿Cuándo se claro. empezaron a meter en todo ese mundo para explorar Y yo, soluciones, yo etcétera? creo yo quiero que empieza más o menos en esa época. O sea, Ah, es ok, más o menos en el mismo momento, porque esto también tiene sus limitaciones, muchísimas limitaciones, porque vos, por ejemplo, podés moverte dentro de ciertos parámetros en la forma del ala, por ejemplo. Y por ahí no es claro, una buena ala. Vos podés decir, no, se me ocurre que tal cosa. Entonces vos tenés que subir un poco un poco arriba de la teoría. Ahí te metés con las funciones, no solamente con las soluciones. Yo muy claro no tengo ese desarrollo histórico, pero me imagino que cuando, cuando empiezan a hilar un poco más fino, ahí tienen que subir, ahí necesitan la teoría. Empiezan a necesitar claro, teorías más complicadas. claro. Me imagino yo, porque si no, no es, eh, Sí, sí, tiene ¿cómo se sentido, aparte. Sí, porque vos no podés ir mucho más allá. Vos podés mejorar tu análisis para esta transformación, para esta cosa. Una vez que hiciste el cálculo, pues ya está, che, ¿cómo así? Vuela mal. ¿Y ahora qué hacemos? Y nada, ¿qué querés que le haga? Necesitas más teoría, algo que te Claro, permita explorar otras cosas que con el análisis así bruto no te sirven. En general funciona así, en general funciona así. No, al menos en las aplicaciones súper técnicas como estas, quizá hasta, no sé si no había teoría desarrollada de antes que la redescubrieron, eh, porque había claro, muchas cosas que los matemáticos se ponen a trabajar y se mandan por algún lugar, no les importa si se ha aplicado, si sirve para algo, es un resultado fantástico. Y en algún momento eso se vuelve a usar. ¿No? Como las transformadas de Fourier o las transformadas de Lorentz o el cálculo tensorial que durante un montón de años no estuvo usado, llega Einstein y dice, mirá, esto me permite escribir mi nueva teoría. Y hasta ese momento por ahí era medio una curiosidad. Es medio brutal el resumen que hago, pero suelen pasar este tipo de cosas. Por eso cuando me da bronca cuando dicen, y vos lo que investigan, ¿qué aplicación tiene? Y no es importante la aplicación. Digo, sí, es una parte, pero no es la única parte. Estoy trabajando sobre algo que espero que en algún momento sirva. No es que tengo que bajarle el alerón a mi McLaren para que ande más rápido. Sí, sí, esa es una parte. Hay otra parte que va más allá. Y eso puede tener que ver, en general ocurren en paralelo. Está la necesidad de mejorar los resultados que tenés y eso te lleva a que, mirá, me quedé corto de teoría. Tengo que ir o a buscar cosas o a desarrollar cosas.
suele pasar, sí, suele pasar. Lo mismo que los Claro, análisis de la ecuación de Navier-Stokes, por ejemplo, que es una porquería la ecuación de Navier-Stokes. Empiezan los métodos espectrales, empiezan los desarrollos de Galerkin, no sé cuánto. Es que vos necesitas herramientas para poder tratar la ecuación y sacarla en un jugo. Y eso es cuando los métodos actuales dejan de servir, digamos. claro, claro. Es un Yo estuve leyendo el desarrollo, Evans. sí, Ah, Evans. estuve leyendo el Evans, nada, por otras cuestiones, un poco también que ver con mi tesis, Sí, y me preguntaba si en algún momento tocaríamos algo de no linealidad en el curso. es difícil, no linealidad. Sí, ya lo vi. Muy poquito de no linealidad. De hecho, No. tengo en el plan darles, explicarles una ecuación que yo desarrollé, una ecuación chiquita, ¿cómo se llama? Es la evolución de una película líquida alrededor de un cilindro, eh, que algún día les voy a contar la historia. Esa es una ecuación no lineal que tiene un comportamiento bastante lindo porque aparece una longitud de onda, aparecen un par de cosas. eh, yo no sé mucho de no linealidad. Puedo hacer un poco o podemos discutir un poco, pero en principio no sé si llegamos a no linealidad. Evans, No, está bien, ¿vos? era una curiosidad nomás. Ah, lineal. Sí, de hecho me la paso anotando cosas y digo esto más adelante, esto más adelante. Es que es infinito, Ajá. es una locura. Es muy interesante. Pero bueno, bueno, terminemos. Ah, mira, voy a terminar con esta parte. Sí, con este problema y después, sí, reparación de variables, vamos a ver la clase que viene. Vamos a esta. Esta la vimos hace un rato, la transformación con la inversa. Necesito el lápiz de la Wacom, 1/z, que me lleva de una circunferencia tangente a un eje a una recta paralela a otro eje, que no es el mismo, ¿no? Porque esto es X, allá, esto es X y esto es U y B, que es la otra. Entonces, depende de cuál región es la que estoy estudiando. Si estoy en la parte de adentro en la circunferencia, estoy en la parte derecha del otro plano, por una cuestión con los módulos, sale directamente. Y si uno está en la parte de afuera, está en la parte izquierda del semiplano. Y un problema que me gusta mucho es este problema. No, este problema no, este problema. ¿Sí? Que es dos circunferencias que son tangentes al eje Y o al eje X, se podría hacer lo mismo, y que eh, esto tiene que ver con resolver el Laplaciano igual a cero acá adentro. El Laplaciano ahí adentro es igual a cero. Bueno, este es un típico caso de eh, de un problema donde por más que le ponga alguna constante, el A es el chiquito, vamos a poner que el A es el chiquito y el B es el grande, es lo mismo. Que vale una constante en una circunferencia y otra constante en la otra circunferencia, y es muy difícil geométricamente este problema. Si uno quiere escribirlo, bueno, voy a escribir, no sé, un desarrollo en serie, voy a escribir alguna cosa, no tiene ninguna simetría, es un problema feo algebraicamente. Sin embargo, al transformarlo con la inversa, se ilumina el cielo y veo que la región en la que tengo que resolver el problema es una región entre dos rectas paralelas verticales. Ok, supongamos que este es el A, el más chiquito es el A, entonces va a ser el más grande, el 1/A, y el B es el más grande, así que va a ser el más chiquito, va a ser el más grande, y el B, que es el más grande, va a ser el más chiquito.
¿sí? Ahora, acá hay una función que en las variables, otra vez puse u, alfa y beta, en las variables alfa y beta hay una función u, ¿sí? Que tiene Laplaciano cero, Laplaciano igual a cero. ¿Por qué? La inversa, otra vez, composición de funciones holomorfas, bla, bla, bla. Con lo cual, acá adentro lo que tengo es una función, ¿sí? U que tiene Laplaciano cero. Pero vamos a pensar, y por eso me gusta este problema. La Este lo condición de... tomaste, ¿eh? Me lo Este lo tomaste en un tomé. parcial, este. Sí. Sí, sí, me encanta este parcial, este ejercicio. Me encanta más allá por el resultado. De hecho, yo en general ni miraba el resultado. Me encanta por el análisis que a uno le lleva a tirar una de las variables. Es genial. Sabemos que esto es una transformación, sí, conforme, que me va a transformar, una transformación holomorfa, si quieren, que me va a transformar una constante en otra constante. Y acá le puse A y A, y no es A y A, es A y B. Entonces, me va a quedar una constante en el eje, una de las rectas verticales, la que tiene el módulo más chico, y otra constante en la otra vertical. Ahora, A y B son constantes. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema, el problema no puede depender de la variable beta. ¿Por qué? Porque si esto es constante, y esto es constante, y subo el eje alfa o bajo el eje alfa, el problema es el mismo, porque no hay ninguna dependencia en la condición de contorno con la variable i. Así, au, con con lo cual, con lo cual, la función u no va a ser de alfa y beta, sino va a ser solamente una función de alfa. ¿Sí? Alfa y beta eran las dos variables, sí. Y beta es la variable vertical, digamos, no puede depender de beta. Y ahora, como sé que el laplaciano de u es igual a cero, esto me está diciendo que la derivada segunda de u respecto de variable alfa dos veces es igual a cero. Ergo, u es una función, a alfa más beta es una función lineal. Y si es una función lineal, ya sé la forma de la solución. Sé la forma de la solución. Esta u sobre alfa igual a 1 sobre a vale, ¿cuánto vale en 1 sobre a? Vale a, ¿sí? Y u en la alfa igual a 1 sobre b vale, bueno, obviamente b. Entonces con estas dos ecuaciones encuentro cuánto valen a, esto no es beta, es b. Cuánto valen a constante y b constante de la recta. Y ya tengo la solución. Fíjense, pasé de un problema, pasé de un problema que conceptualmente es el mismo que este problema, porque tengo una condición de contorno constante, adentro es laplaciano, pero acá lo que se me complica es la geometría. Esta geometría es una porquería y esta geometría es facilísima. ¿Por qué? Me simplifica además que al ser constante la condición de contorno en ambas paredes no depende de la segunda variable. Y eso finalmente me lleva a que es una función lineal. Y la función lineal ya está, ya la resolví. Lo único que hago después es volver a las variables iniciales y escribo el problema acá como está. Fíjense qué bonito. Podría hacer las cuentas, pero se las dejo a usted porque son divertidos, más si hicieron en un parcial. Pero, por ejemplo, si uno pregunta algo tonto como, supongamos que B, voy a poner rojo, supongamos que B es igual a, no sé, a 10 y A es igual a 20. Si yo les pregunto, ¿dónde vale U igual a 15? ¿Sí? U igual a 15, vive en este mundo. U igual a 15, como la función es lineal, está justo en la mitad del recinto. Si lo hubiera preguntado acá, ¿dónde está el 15? ¿Qué sé yo dónde está el 15? Porque hay una dependencia muy rara. Sin embargo, escribiendo primero la solución lineal, escribiendo todas las variables
toda la función en función de las de las viejas variables, las iniciales. Entonces uno podría fácilmente ver dónde queda el 15, pero es porque uno ya resolvió un problema mucho más simple. Bueno, este es un caso donde, otra vez, ¿cómo se me ocurre cómo hacer esta transformación? Y no esperemos que se les ocurra. No espero que se les ocurra. Pero una vez que se les ocurre, una vez que hicieron la transformación, primer cosa importante, mira, no depende de beta. Y ya está, el problema está resuelto. Es un problema, a mí me gusta, lo tomé 1000 veces en los parciales. No lo tomamos en finales porque le parecía muy simple, pero no es tan simple como parece. Está bueno, está bueno. ¿Qué me queda? Bueno, empezar con separación de variables. Siendo hasta ahora, vamos a empezar con separación de variables. La clase que viene, vamos a dedicar, perdí el mouse de vuelta, vamos a dedicar toda la clase a separación acá está, a separación de variables.